Habitualmente, cuando se habla de rewilding, sea en la prensa o en círculos naturalistas, en los que presumiblemente se conoce más o se conoce en mayor profundidad este tema, se cae con mucha facilidad en reducir rewilding a proyectos de parques faunísticos donde se recrea los escenarios del Pleistoceno en el presente. Algo así como considerar que el proyecto de reintroducción del bisonte europeo o que el parque pleistoceno que hay en Siberia pues es la máxima aspiración a la que aspira esta forma de entender la conservación. Me parece muy injusto y me parece demasiado simplista. Creo que la visión rewilding va mucho más allá. No conozco ningún canal en castellano que hable con detenimiento y en profundidad de esto. Si lo conocéis, decídmelo, pero yo personalmente no he llegado a él. Y creo que merece la pena que nos detengamos aquí y hagamos un hilo de vídeos, ¿no? Lo primero que habría que decir es que rewilding es consecuencia del desarrollo de la ecología profunda. Porque rewilding ha comprendido que la biosfera es aquella parte orgánica de la Tierra, ¿no? Que la biosfera está absolutamente ligada a la intervención humana. Rewilding ha reconocido que las comunidades biológicas son sociobiológicas, que el componente humano, como principal agente transformador de los ecosistemas de la Tierra, del sistema climático, el sistema incluso, podríamos decir, hidrográfico, ¿no? Si seguimos, ¿no?, con esta alteración climática, y desde luego el sistema biológico, están profundamente influidas por la intervención de los seres humanos. De alguna forma, la iniciativa Rewilding es un proyecto de conservación que quiere que los seres humanos intervengamos en la naturaleza para favorecer la biodiversidad, pero también para favorecer que toda esa dependencia que se ha generado por la coevolución entre la especie humana y el sistema Tierra, por lo menos desde el comienzo del Neolítico, hace 10.000 años, cuando nació la agricultura y la ganadería, que todos esos procesos resultantes de nuestra coevolución con la Tierra vuelvan a ser autónomos, que la naturaleza, mediante una intervención inteligente de los seres humanos, vuelva a recuperar la autonomía en grandes superficies de la Tierra. Podríamos pensar que esto responde, como mucha gente cuando descarta el rewilding, al ideal romántico de esta gente, ¿no?, que entiende la naturaleza solo como un mundo aparte, ¿no?, del humano. Pero realmente, como vengo a decir, es lo contrario. Es decir, el rewilding ha comprendido que el ser humano es gestor, en cierto grado, de este planeta, pero quiere ser un buen gestor, quiere ser benevolente, quiere ser, diríamos, sin llegar a ser un dios, porque evidentemente, como dependemos de la Tierra, un dios no depende del medio en el que habita, ¿no? Comprendiendo que somos dependientes de la Tierra, así como la Tierra es dependiente de nuestras acciones, o por lo menos la perpetuidad de las especies y de los ecosistemas, tal y como los conocemos, son dependientes de nuestras acciones, de alguna forma, intencionalmente favorecer que la naturaleza siga siendo autónoma y revertir ciertos procesos en los cuales los nichos ecológicos espontáneos, ocupados por especies faunísticas y florales silvestres, habían sido sustituidos por la intervención agroganadera de nuestras sociedades. Con todo, el rewilding es algo así como una alternativa al antropoceno, o si se quiere, un buen antropoceno. Antropoceno, para quienes no hayáis escuchado nunca el término, es una nueva edad geológica que se ha propuesto, la cual se considera que el ser humano es el principal agente transformador o principal agente erosivo de la Tierra. Y desde luego, aunque sea muy difícil establecer en la estratigrafía un punto clave, se debate si con las pruebas nucleares en los años 50 de Estados Unidos, porque ya dejaron una capa de... En fin, hay muchas alternativas sobre dónde datamos, diríamos, este antropoceno, si viene en la revolución neolítica, si vienen en la revolución industrial, si vienen... Y no hay un consenso dentro del mundo de la geología. Sí que es cierto que podemos decir con claridad que todos los ciclos significativos del sistema Tierra están profundamente influidos por la intervención del ser humano, con excepción quizá de... No, quizá no, con excepción de las fuerzas geológicas, ¿no?, más grandes.
Desde luego el ser humano no puede controlar la deriva continental, ¿no? Podemos, eso sí, hacer un estrecho y conectar el Atlántico, el Caribe, ¿no?, con el Pacífico, o conectar el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo, y eso también tiene consecuencias, como ya bien sabemos, ¿no?, de invasión de especies exóticas o invasoras, mejor dicho, etcétera. Pero no podemos controlar la deriva tectónica, o sea, la deriva continental. Hasta cierto punto podemos controlar la Tierra y sus ciclos, pero algunos no, eso está clarísimo, ¿no? Por lo tanto, hay controversia, pero lo que no cabe duda es que nuestro impacto sobre la biodiversidad es innegable, y ya bien sea de una categoría de tipo político, sociológico, o una categoría geológica, el antropoceno es una categoría que viene para quedarse. Y en ese sentido, pues Rewilding propone ser ese, diríamos, padre benevolente, pero que a su vez también depende del lugar donde habita, que es la Tierra. Porque, como decía antes, somos comunidades sociobiológicas, ¿no? En ese sentido, la consideración del rewilding es, de alguna forma, habiendo comprendido que la Tierra está en dependencia con nosotros, hacer lo mejor posible para que la Tierra siga siendo parecida a como la encontramos, ¿no? Y vamos a explicar ahora por qué. En un sentido práctico, ya no solo por motivos económicos, que desde luego, pero también por nuestra salud, nuestra supervivencia y nuestra estabilidad, el favorecimiento de grandes superficies en las cuales los ciclos biológicos sean autónomos y sean predecibles, es decir, comunidades biológicas con las cadenas tróficas completas, con una autonomía predecible porque son ecosistemas en equilibrio, son buenos por muchos motivos. Primero, para la estabilidad climática, en el caso de que las superficies salvajes sean lo suficientemente grandes como para influir en la estabilidad del clima global, ¿no? Con ello, prevenir problemas económicos derivados de la incertidumbre que el cambio climático antropogénico está causando, ¿no?, a día de hoy. Y desde luego, en una economía como la presente, una economía basada en la especulación económica, nos conviene muchísimo que los ciclos sean predecibles, ¿no?, porque si no, todo se puede derrumbar. Ya sabemos cómo funciona el mercado de la bolsa en ese sentido, y desde luego una sociedad en la cual no está asegurada, por ejemplo, la provisión de ciertos bienes fundamentales, como puede resultar en algunas regiones del mundo muy grandes, derivadas de un aumento de la temperatura, tal y como el IPCC desde hace mucho tiempo plantea, de más de 2 grados, de 2 hasta 6 grados, ¿no?, este siglo, pues no son buenos ni para nuestra economía, ni para nuestra sociedad, ni nada por el estilo. Pero luego también el mantenimiento de estas grandes superficies en un estado de salud biológica, por decirlo de alguna forma, impide o sirve de barrera para que los virus, como más de la actualidad imposible con la pandemia, no florezcan al ritmo en el que florecerían en ecosistemas insalubres, sobre todo estos ecosistemas mixtos, urbanos y periurbanos, donde el hacinamiento de la población humana y el uso de ciertos químicos, etcétera, pues causan ahí una insalubridad muy propensa, ¿no?, para, en fin, el desarrollo de este tipo de enfermedades y tal, ¿no? Pero bueno, sobre todo diríamos que a grandes rasgos generales la práctica, ¿no?, en lo que respecta a lo económico, esto sería lo importante, ¿no? Autonomía para la naturaleza y predicción de su comportamiento. Pero por lo que respecta a lo local, a lo concreto, unas grandes extensiones de tierra donde estos proyectos de wilding se desarrollen, también pueden favorecer que florezcan economías, por ejemplo, basadas en el teletrabajo, donde la convivencia con un entorno ambiente, con un medio ambiente que no esté de no hacinamiento, ¿no?, que un medio ambiente silvestre, pues facilite la compatibilidad por el bienestar psicológico con el hecho de quedarte en casa, ¿no?, del teletrabajo. Y luego también, por ejemplo, una economía derivada de el ecoturismo, etcétera, lo clásico, ¿no?, lo clásico, las principales herramientas que ha utilizado la conservación durante el siglo XX, ¿no? Esto sería por lo que respecta a una visión práctica de por qué defender que la naturaleza recupere cierta autonomía. Por cuanto a la visión filosófica del rewilding,
supera con creces esta dualidad que el ser humano, desde las religiones monoteístas en adelante, había establecido entre la cultura y la naturaleza, entendiendo a la cultura como algo propio del espíritu humano y la naturaleza como su contraparte, ¿no? Como aquello material y corruptible que está en cambio frente a lo espiritual que permanece invariable, ¿no? Como ya hemos dicho antes, las comunidades biológicas son sociobiológicas hoy día, y la ecología profunda, junto con el desarrollo de la ciencia y la implementación del materialismo dentro del pensamiento académico, aunque hay mucho espiritualismo camuflado en todas estas corrientes acabadas en ista, ¿no? Que no me quiero poner yo ahora a debatir cuáles son, pero en general, dentro de la comunidad científica impera un materialismo estricto en el cual la cultura se considera parte de la naturaleza ya. No como subordinada sino simplemente como parte de ella y en constante diálogo, ¿no? Y Rewilding ha superado eso, a pesar de que quiera diferenciar tajantemente el espacio dedicado para los seres humanos y el espacio dedicado para los animales, porque ha entendido, por ejemplo, que frente a la vieja conservación, que consideraba que si el ser humano tocaba algún espacio lo corrompía, o que si, por ejemplo, el ser humano había interferido en el transcurso de la evolución de alguna especie, véase, por ejemplo, el toro, ¿no? O el caballo o el asno, en la vieja conservación un toro es un animal doméstico y no tiene otro destino que o bien ser destinado para los seres humanos, o bien desaparecer, o bien estar en un régimen pastoril en el cual cumpla su función ecológica desde la supervisión humana, ¿no? Como Rewilding ha superado esta dualidad entre lo cultural y lo humano, dice, oye, la cultura es propio de la naturaleza también. Podemos revertir el proceso de domesticación de estos animales y dotarles de autonomía para que vuelvan a cumplir la función ecológica que cumplían sus antepasados silvestres en los ecosistemas. Por ejemplo, en el caso del toro, los toros han servido en el pastoreo para mantener a raya la vegetación del monte. Mediante la depredación sobre la vegetación y el pisoteo se prevenía de la matorralización y así se prevenían los fuegos. Era un proceso inconsciente de coevolución en el cual la sustitución del toro doméstico, la sustitución del uro, perdón, por el toro doméstico había mantenido ese nicho invariable a pesar de que la estética, la apariencia y desde luego la intervención humana fuera diferente en el caso del uro y del toro. Pero Rewilding ha superado, no ve ninguna corrupción en la especie porque no son puritanos genéticos, no tienen esa obsesión genetista de la conservación como se entendía antes, y consideran que lo importante está en el nicho ecológico. Por eso Rewilding, contra lo que pueda parecer, enfatizando esa dualidad, lo humano, lo natural, y dividiendo, diríamos, a los seres humanos como lugares donde habita y lugares donde no debe de habitar, realmente lo que ha hecho es superar esa división. Y aquí es donde entran las claves para comprender, los principios para comprender el Rewilding en ese sentido. A ver, voy a echar un ojo. Efectivamente. El Rewilding se basa en 3 T's. En inglés, las 3 T's en las que se estructura el Rewilding teóricamente son carnívoros, corredores y cores, núcleos. En español, núcleos, rompería con esa 3T, pero ahora vamos a explicar por qué no. En un primer momento, carnívoros, porque son las especies más controvertidas de reintroducir. Y desde luego esa recuperación de ciertas especies de carnívoros, no simplemente por un ideal romántico de la naturaleza, de que tiene que haber osos sino porque cumple su función en el ecosistema, se plantea como necesaria. Sobre todo porque en Europa y en Estados Unidos ha sido fácil, relativamente, entre comillas, plantear el regreso de muchas especies de herbívoros, pero los carnívoros siempre han sido un problema muy grande, ¿no? Por los conflictos que causan con la convivencia con la ganadería, etc. Quizá dentro de la iniciativa Rewilding la ganadería pues, no ocupa ese lugar precisamente por esto, porque Rewilding es una de las alternativas que el antropoceno ofrece, pero contra la visión pastoril, que también es muy importante la conservación y tiene mucho peso, ¿no? Ese neoruralismo, que lo que quiere es volver al pasado. Rewilding dice, no, vamos a avanzar hacia adelante
Y en ese avanzar hacia adelante no estamos recuperando la generación de nuestros abuelos, sino que estamos recuperando un tiempo pasado en el que la naturaleza era autónoma, no dependía de nosotros. Hasta cierto punto esto no podría estar limitado solo a la recuperación de las comunidades biológicas. También evitar la huella de carbono y cosas por el estilo sería importante para que no hubiese esa alteración de la naturaleza, eso está claro, ¿no? Pero, desde luego, por cuanto a lo que respecta a la biodiversidad y a la conservación de la naturaleza, ¿no? En un sentido de lo espontáneo, sí que es cierto que rewilding me parece la alternativa más adecuada, mucho más que la neorural, ¿no? En ese sentido. Por otro lado, aquí estaríamos entre la primera C, carnívoros, la segunda C es, vamos a decir, core, núcleos, que consiste en que debe de existir terrenos lo suficientemente grandes, territorios lo suficientemente grandes, donde puedan coexistir comunidades biológicas con cadenas tróficas completas para que por sí solos estos territorios no necesiten la intervención humana. Es decir, que por ejemplo los parques nacionales constituyan núcleos, constituyan diríamos cores, corazones, ¿no? Por mantener la C, corazones ecológicos, ¿no? Lo suficientemente grandes que contengan todas las especies necesarias para ser autónomos y no necesitar de la intervención humana. Evidentemente, rewilding dice, hay que intervenir para que estas condiciones se den, porque si tenemos que esperar a que la naturaleza recupere por sí sola estos ciclos biológicos, puede pasar mucho tiempo y el objetivo es actuar ya, y sobre todo porque muchas especies, como hablábamos en el caso del toro, por sí solas es difícil que lo hagan. Debe de haber ahí una especie de intervención inteligente por parte de los seres humanos para revertir ese proceso de domesticación, diríamos, ¿no? Que es lo que están haciendo proyectos como el proyecto Taurus, el proyecto del bisonte, ¿no? Que el bisonte, aunque sea una especie salvaje, como desapareció en libertad, ha olvidado su cultura natural, ya no sabe hacer migraciones ni sabe hacer mil cosas, pero los seres humanos pueden enseñar a los bisontes con diferentes técnicas a recuperar esa cultura de cuando eran salvajes y volver a migrar y todo ese tipo de cosas. Es decir, que en un primer momento rewilding postula la intervención para después renunciar a ella, o por lo menos renunciar a ella con la intensidad a la que lo hace hoy el ser humano, ¿no? Entonces, en este segundo apartado, el de núcleos, el de cores, rewilding, hay rewildings más extremos y menos extremos, pero postula que la Tierra debe de alguna forma dar espacio para que la naturaleza siga siendo espontánea. Es decir, hay que revertir la coevolución entre lo humano y lo natural para que lo que decía al principio, ¿no? De predicción de ciclos biológicos, predicción de, por ejemplo, expansión de virus, cosas por el estilo, sea fácilmente identificable por el conocimiento científico. Luego, en un tercer lugar, encontraríamos algo muy importante que son los corredores, la tercera C. Los corredores ecológicos serían aquellos puentes que conectan todos estos núcleos, porque evidentemente para que ciertas especies no caigan en procesos de degeneración, por ejemplo, endogámicos o cosas por el estilo, es necesario que haya una comunicación entre individuos que están aislados en muchas ocasiones por largas distancias. Pongamos, por ejemplo, el proyecto del lince ibérico que se ha llevado en España. Las dos poblaciones iniciales, una estaba en Andújar y la otra estaba en Doñana. ¿Qué es lo que se ha hecho, aunque todavía no está solucionado del todo? Pues intentar favorecer la existencia de poblaciones intermedias y construir corredores ecológicos que conecten los núcleos de población para que haya un intercambio sanguíneo. También se han trasladado evidentemente los linces porque la situación era de urgencia, pero con esos corredores ecológicos que se han hecho para el lince se ha beneficiado a todos los ecosistemas, a todas las especies que poblaban esos ecosistemas. Entonces estas serían las tres Cs: carnívoros, como la parte más controvertida del rewilding, los núcleos o cores, corazones ecológicos, por decir alguna cosa. En última instancia, core viene de la misma raíz que corazón en español. Vienen de una raíz latina que podemos encontrar en otras tantas palabras. Cor, en catalán, significa corazón, en francés lo mismo, en italiano cuore, y en última instancia vienen a referir a esa unidad central, ¿no?
el núcleo y el corazón en última instancia son la unidad central, diríamos, ¿no? Entonces, esta sería un poco la propuesta, ¿no?, práctica del rewilding, cómo llevarlo a cabo. Habría que analizarlo de forma concreta y local en muchos otros casos, pero esas serían las tres que propone el rewilding, ¿no? Y en un tercer lugar, a mí me gustaría destacar motivos ya de tipo moral, ¿no?, diríamos, moral y ético. Porque aunque la ciencia nos esté dotando de las herramientas para no ser dependientes, diríamos, de que ciertos nichos ecológicos y ciclos biológicos se desarrollen de forma espontánea y seamos los seres humanos quienes intervenimos en esos nichos y los desarrollamos, ¿no?, de forma artificial, yo no quiero un mundo en el cual todos sean monocultivos y diríamos, es cierto que posiblemente descubramos una nueva forma de extracción de energía más eficiente, ¿no?, y de repente podamos aumentar la superficie de cultivos en zonas áridas y tal. También tendría sus consecuencias, porque si tú plantases todo el Sahara, alterarías el color de la superficie y la reflexión de la luz solar sería distinta y eso alteraría el clima, ¿no?, sobre todo en una superficie tan grande como el Sahara. Porque el color del Sahara mismo es un color claro y refleja bastante la luz solar, ¿no? O sea que no sería tan sencillo simplemente como encontramos una nueva alternativa y seguimos adelante, que es esa huida hacia adelante que la ciencia nos ha conferido constantemente, ¿no?, estirando el chicle, como yo digo, ¿no? Yo no quiero ese mundo, ¿no? No quiero un mundo en el que lo espontáneo haya desaparecido. Y pienso que todas las conquistas que la ciencia haga en el terreno de lo eficiente, toda esa distancia que la ciencia salve entre la materia prima de la que se parte y el producto final del que se obtiene, ese margen que nos ha permitido que cada vez quepamos más seres humanos en la Tierra, creo que debe de resolverse no huyendo hacia adelante, no apostando por mayor construcción, mayor intervención del ser humano, sino dejando espacio para que la naturaleza florezca y dotar a la naturaleza de estas herramientas para que lo haga, ¿no? Porque creo que por mucho que la sociedad haya mejorado mucho en muchos ámbitos y se haya reducido la pobreza extrema en gran parte del mundo y desde luego muchas penurias que antes se vivían no se viven hoy debido a este desarrollo, por otro lado pienso que las enfermedades de tipo psiquiátrico y psicológico no tienen más que perpetuarse porque estamos cayendo en el absurdo totalmente, ¿no? Y creo que la naturaleza ahí sí que tiene ese valor vigorizante, como defendían los románticos en un pasado, ¿no? Y creo que la naturaleza y el conocimiento de la naturaleza sí que es una buena forma de superar el absurdo, ¿no? Yo así lo postulo. Desde luego, esta alternativa neorural, ¿no?, dentro del buen antropoceno que ya hemos planteado, que aboga desde la conservación más clásica, ¿no?, por la vuelta a los campos, la vuelta a la ganadería tradicional y todo eso, también es vigorizante y también es positiva, ¿no?, en términos morales. Pero creo que no es realista, porque la población humana es tan grande hoy que lo único que puede solventar la escasez es en métodos muy eficientes, ¿no?, extractivos de los recursos muy eficientes que produzcan en gran cantidad para atender a la población humana, ¿no? Y que la ganadería tradicional no lo es. Entonces, en ese sentido, pienso que es mucho más realista apostar por una dualidad de espacios, ¿no?, unos espacios espontáneos y salvajes y otros espacios humanos, ¿no? En ese sentido, creo que el neoruralismo no puede solventar la crisis de decadencia, diríamos, moral que vive sobre todo Occidente a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, estos serían a grandes rasgos la visión filosófica, la visión práctica. Hay muchas cosas por plantear, hay muchos tipos de rewilding, ¿no? Están los rewildings duros, los rewildings blandos, daría para mucho. Simplemente yo quería introducir este tema con este hilo de vídeos que voy a empezar a subir a partir de ahora. Voy a tratar especies de forma concreta que se podrían reintroducir, qué se podría hacer con ciertos espacios, etcétera. Y bueno, por último, también me gustaría discutir el término, porque en castellano rewilding no encuentra un equivalente, y esto se debe a que su traducción literal, que sería resalvajar o salvajar,
tiene una connotación peyorativa derivada de que la palabra salvaje en castellano no tiene esa carga que tiene la palabra wild en inglés. Principalmente porque, por dos motivos. El primero porque el romanticismo encumbró lo espontáneo, contingente y lo indómito de la naturaleza como algo positivo, y eso arraigó con muchísima mayor fuerza en el norte de Europa que en el sur. Eso es lo primero. Y segundo, porque en el norte de Europa habían perdido la naturaleza. O sea, en España siempre hubo, en España y en la hispanosfera en general, ¿no? Los países hispanohablantes, la hispanidad, siempre hubo una biodiversidad más o menos bien conservada, ¿no? Siempre ha habido grandes carnívoros en España y en América Latina, siempre ha habido una naturaleza exuberante, ¿no? Entonces, el ser humano nunca ha llegado a vencer, a derrotar la naturaleza. En Inglaterra, por ejemplo, ya no había nada a lo que confrontarse, no había osos, no había lobos, no había un duelo, que en el caso de España siempre existió. Por lo tanto, la palabra salvaje no tiene esa connotación tan positiva que encuentra wild, ¿no? En el caso de inglés. Hay teóricos, hay pensadores, como muy señaladamente Benigno Varillas, que es uno de mis maestros, desde que soy adolescente le hice las primeras entrevistas en mi programa de radio, y desde entonces le sigo. Él ha sido el que me dio a conocer el rewilding, y desde entonces hasta ahora, bueno, podréis ver algún vídeo de hace 5 años en mi canal, que le estoy entrevistando sobre el tema, ¿no? Él utiliza la palabra asilvestrar, pero ¿qué pasa? Que asilvestrar está bien, no tiene esa carga negativa que tiene asalvajar, pero es que lo silvestre en castellano refiere a lo botánico habitualmente, mientras que lo salvaje refiere a lo zoológico, ¿no? A lo faunístico. Entonces creo que rewilding sigue siendo la categoría más válida en ese sentido. Así que bueno, como os comentaba, haré más vídeos uno a uno analizando casos. No sé si me dejo alguna cosa importante. Creo que en líneas generales he dicho todo lo que tenía que decir en esta primera introducción de rewilding. Espero que os haya gustado. Os habréis dado cuenta también, los que hayáis estado antes en el canal, que he cambiado el nombre, he puesto un acrónimo, NT. Es porque quiero hablar de otros temas también que no sean estrictamente de naturaleza, pero el acrónimo NT refiere a naturaleza, es decir, que el 80%-90% de los vídeos van a ser sobre naturaleza, y el primer guiño que hago es este vídeo, de hecho, ¿no? Este hilo de vídeos. Así que bueno, dadme el beneficio de la duda, ¿no? No os vayáis. De hecho, si pensamos distinto en algún tema, pues oye, es que así es el mundo, ¿no? Quiero decir, la diversidad de opiniones es lo que enriquece las discusiones. Y esto mismo debería aplicarse en el tema de la conservación y el rewilding, ¿no? Los conservacionistas clásicos que toman la parte por el todo y consideran que rewilding es solo el sueño de unos locos que quieren traer el Pleistoceno de vuelta, están desatendiendo todo el resto de argumentos de un rewilding muy sensato y muy apoyado en argumentos científicos, que no aboga por traer elefantes a España ni movidas así, ¿no? Como el núcleo duro ¿no? Del rewilding, la gente más extrema, sino que lo que quiere es una convivencia que sea lo más sana posible en tanto términos psicológicos como prácticos con la naturaleza, ¿no? Entonces, vamos a facilitar el diálogo en ese sentido. Yo he sufrido muchas veces controversias, ¿no? con los científicos, que son muy conservadores, y en el mundo de la conservación los naturalistas son extremadamente conservadores. Una cosa, sobre todo con el tema de la genética y cómo consideran que el ser humano corrompe las cosas cuando las toca. Es como que tienen ahí algo, no ha superado esa dualidad que decía antes, ¿no? Entre lo cultural y lo natural todavía. Y creo que hay que enriquecer el debate, y esta es una forma que yo encuentro pertinente. No conozco más canales que hablen de esto en castellano, por lo menos no de forma tan directa como lo hago yo, y espero estar a la altura en el hilo de vídeos que abro, y bueno, que os haya gustado así que nos vemos en el siguiente.